Bueno, una vez más nos encuentran charlando con figuras del espectáculo, la cultura, los medios de comunicación, y yo tengo una alegría enorme porque hoy tenemos un gran artista. Mirá, es actor, es dramaturgo, es director, es gestor cultural, es Mauricio Dayú. ¿Cómo andas, Mauricio? ¿Cómo te va, Miguel? Un gusto. Una alegría que estés acá. Para mí también. De todos estos rubros o lugares que ocupás en las escénicas y en la producción intelectual y en la cultura, ¿con cuál te identificas más? Yo creo que el motor es el actor. Sí. Es el que inició un poco todo esto. De hecho, yo creo que siempre me levanto actor y algunos días me levanto autor, algunos días me levanto productor. Son los días que aprovecho para explayarme en ese sentido. Pero creo que casi todo lo hago desde el actor, teniendo el punto de vista de qué beneficiaría al actor, porque me parece que el actor es el que finalmente termina entregando al público todo eso que uno se puede llegar a imaginar, ¿no? En esa lógica de multiplicidades que vos tenés, digo, ¿no? De un artista con varias facetas, y en esos momentos donde un día apareció el autor en lugar del actor, ¿ahí empezó el equilibrista? No, empezó mucho antes, porque yo tuve que ser autor porque le era indiferente a los demás. Yo no lograba ser advertido por el otro. Sí. Entonces, un día me di cuenta que o me quedaba esperando el teléfono o accionaba. Y intenté por las noches, intenté por las mañanas escribir. No me salía, no podía escribir. Pero me di cuenta que si yo no me escribía un rol de punta a punta, nadie me lo iba a ofrecer. Y fue lo que hice durante mucho tiempo, casi un año estuve escribiendo El Amateur, que fue la primera obra. Sí. Pero porque había advertido que en un espectáculo anterior, con el que también vine a Rosario, que se llamó A lo Loco, recuerdo, había escrito en forma colectiva. Habíamos escrito con Tony Lestingi, el otro actor, con Francisco Javier, el director. Claro. Entonces, algo sentí que tal vez podía. Y bueno, eso le dio esa base, pero claro, se la llevé a un productor y el productor me dijo, yo no voy a invertir en un actor desconocido que escribe su ópera prima. Claro. Entonces me tuve que transformar en productor, que también ya lo habíamos empezado a hacer un poco en el Teatro Independiente, en Santa Fe. Claro. Esa obra anterior, A lo Loco, también la habíamos producido juntos. Yo había advertido que un poco podía, ¿no? Y después que vino el actor, el autor, el productor, me fui dando cuenta que lo que yo vivía podía tener algún valor como para compartir con la gente. Y ahí me animé a escribir El Equilibrista, pero pasaron muchos años. Claro. ¿En qué momento te diste cuenta, de todas maneras, en tu Paraná natal, siendo niño, uno cuando lee un poco esos relatos que escribiste mucho en pandemia, digo, sí, ¿no? Que tuvieron también una pata audiovisual, digo, sí, ¿no? Pero también publicaste un libro con esos relatos, digo, en todos esos mundos, digo, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser actor? Porque hay un momento, esto es como la finitud, digo, en un momento uno toma conciencia y se va a morir, y en un momento uno toma conciencia que quiere ser algo en la vida, sí, y vos decidiste que querías ser actor. Yo era muy chico, y estoy seguro que sin saber del todo de qué se trataba, advertí que quería hacer eso. Lo sentía porque me iba al garage de la casa de mis viejos a inventar, a imaginarme que podía ser actor. Me acuerdo que me excitaba mucho y me ilusionaba mucho leer la parte de atrás de los diarios donde estaban los nombres de los cines, los nombres de los teatros, los nombres de los espectáculos. Me parecía que yo podía estar metido ahí adentro, ¿no? Y un día vi una película que se llamó Melody, claro, que la produjo Oliver Stone, que se trataba de un grupo de chicos que tenían la misma edad que tenía yo. Y yo dije, yo quiero estar ahí adentro. ¿Cómo nadie me avisó que se filmó esta película? Y empecé a averiguar dónde es que se filman las películas, dónde hay que ir, cómo. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí ya tenía 12 o 13, pero ajá, que yo había advertido que quería ser actor, tenía mucho menos de 10. Te diría 8, 9 años y ya percibía esta sensación. De hecho, bueno, siempre cuento que se lo dije a mi mamá, y mi mamá, pobre, no supo qué hacer con eso, ¿no? Imagínate, hace 50 años, mi mamá tenía como actores a Gregory Peck, a Luis a Marcello Mastroianni, y su hijo en Paraná, en una casita humilde, decía, yo, mamá, quiero ser actor cuando sea grande. Se imaginó que yo quería hacer eso, claro, y le dio risa.
Y a mí no me gustó nada que se riera. Claro. Encima me dijo, venite, vamos a la casa. Me llevó a la casa una vecina y le dijo a la vecina, decirle que querés ser cuando sea grande. Y yo dije, bueno, me parece que acá hay una posibilidad, ¿viste? Tal vez esta señora me hace un contacto. Y la señora se rió más que mi mamá todavía. Se rieron las dos juntas. Yo dije, bueno, esto no lo digo más, esto produce algo extraño, Claro, ¿viste? extraño en la gente. Y me lo fui guardando, pero nunca me olvidaba que era esto lo que me gustaba. Y en ese momento, cuando vi esa película, salí obsesionado. Me acuerdo que iba por las calles y veía una chica con el corte de pelo parecido a la actriz y la seguía a ver si era ella. No, qué increíble. Fue así como un shock. Sí, claro. Y no me lo pude sacar más. Empecé a actuar en todos los actos de la escuela. En todos lados era un poco... Igual en tu casa querían que vos seas contador, si no me equivoco. Sí, contador. Pero tenía también a mi hermano Gerardo, que ya vivía en Rosario y que había empezado a ser actor. Y yo sentía que me había copiado la profesión. Yo digo, ¿cómo él también? ¿Qué pasó acá? Sí. Después a Raúl también le interesó lo mismo y empezó a trabajar en una obra, empezó a dar clases. Después mi hermana empezó a estudiar con mi hermano. Había algo genético ahí dando vuelta entonces. Ahí todos empezamos a sentir y ha sido hermoso porque a lo largo del tiempo la experiencia que cada uno tuvo con el oficio la hemos compartido mucho. Claro. Yo creo que les he hecho de manera rudimentaria todos los espectáculos que estrené unos meses antes de empezar a ensayarlos en la casa de mis viejos. A veces en el garage mismo donde jugaba cuando era chico, porque siempre estaba libre y se podía hablar en voz alta, que no molestábamos a nadie. Ellos han venido a ver ensayos previos, hemos resuelto dramatúrgicamente parte de algunas escenas de las que yo no estaba muy seguro. O sea, ha sido buenísimo compartir el oficio con todos ellos. Ese mundo de la patria y la infancia pregna toda tu producción escénica, digo, ¿no? Porque indudablemente si pienso en el amateur, pienso en los relatos, pienso en El Equilibrista, aunque ahí hubo colaboración de otros dramaturgos para la escritura. Hay algo en el planteo del Equilibrista que me parece muy precioso, que vos decís que en un momento llegaste adulto y te diste cuenta que ser adulto era un embole, que no querías y que querías recuperar la infancia. Sí. Y si uno se piensa dentro de esa idea o de ese concepto, medio como que todos en algún momento queremos, ¿viste? La cama calentita, el abrazo de la madre, lo que vamos perdiendo, digo, ¿no? Sí, es que yo creo que el mundo se ha transformado en algo que cada vez más nos hace pensar que la infancia tenía algo superador, algo mucho mejor. Yo digo que cuando llegué a ser adulto me di cuenta que estaba en un problema porque no me gustan los cumplidos, los bancos ni los remedios, me gusta la euforia, la expectativa, la posibilidad. Todo eso en la infancia generaba deseo, generaba futuro, generaba libertad. Claro. Siendo adulto, vos te levantás a la mañana, escuchás la radio, lees el diario, ves lo que ha pasado en el mundo. Y no puedes creer que los adultos hayamos construido un mundo así. Está muy lejos de la expectativa que uno tenía cuando era chico. Exacto. Y en ese sentido, a mí me tira para atrás. De hecho, yo al mundo lo mandaría un rato a Paraná, que aprendan a vivir como se vive, a aprender un poco de sentido común. De solidaridad. Pero sí, ¿viste? Decir... Mi abuela tenía razón, mi tía tenía razón, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón, y lo decían ya. Claro. A veces cuando pasaba algo decían, qué bárbaro, ¿cómo puede ser? Pero no escuchamos y llegamos hasta acá. Claro, igual yo hoy pensaba, de la primera vez que vi El Equilibrista al mundo que tenemos hoy, pasaron cosas tremendas. Cada vez más. Fue muy de avanzada, digo, ¿no? Esta idea del funambulista, que es un poco ese personaje que paren este mundo, ¿viste? Mundo, párenlo. Y de recuperar un poco valores esenciales que necesitamos y que la realidad nos hace pensar que no. Yo creo que todos hoy creemos en cualquier momento del día que nos preguntemos que lo que necesitamos es un sillón cómodo, un ratito para sentarnos y agarrar nuestro teléfono. Todo está ahí. Y no es real. No es real. Lo que saciamos cuando nos sentamos con el teléfono no es algo fundamental para nosotros. No es verdad. Estamos viendo lo que ya pasó. Estamos viendo lo que hicieron otros. Y en una sucesión tan amplia y tan variada
que la cabeza de ningún ser humano resiste profundizar, porque uno al mismo tiempo ve un loro sin pico, un filósofo que dice grandes cosas, un acróbata que se sube a no sé dónde, un edificio que se derrumba, un monte que aparece un animal que no... ¿Qué es esto? No podemos vivir así, digamos. Yo creo que se ha ido expandiendo cada vez más hacia lo contrario de lo que propone el equilibrista, ¿no? Que valorarnos de verdad por lo que somos, por dónde venimos, por qué traemos, qué nos legó nuestra sangre, qué deseamos de verdad, parar un poquito la pelota y preguntarnos qué queremos. ¿Hacemos una vida parecida a lo que nos gustaría, a lo que quisiéramos? ¿O ya nos acomodamos en la incomodidad? ¿O ya naturalizamos esto que no nos gustaba y ya no se nota tanto porque nos acostumbramos? Yo creo que hay algo de eso. Es mi tema. Igual vos de muy chico evidentemente tenías un objetivo, pasaste por muchas instancias, Santa Fe, después Buenos Aires, en los 80, tu etapa de formación como actor y trabajando de cualquier cosa con tal de poder desarrollar ese deseo, Sí. digo, ¿no? De tener el deseo por delante. Esa es un poco la cuestión, el deseo por delante, Sí. no el celular, el deseo. Ayuda mucho y en ese sentido yo le agradezco mucho a la vocación, ¿no? Y también a una intuición a la que le he sido siempre fiel, y es que lo mío a la larga se podía llegar a dar. No tuve la decepción inmediata de que al comprobar que no era advertido por los demás, que era inofensivo para el medio al que yo me quería dedicar, eso me hubiera hecho desistir. Por el contrario, yo creo que yo duplicaba mi esfuerzo, duplicaba mi manera de hacer ruido para poder ser visto. Claro. Y esa intuición yo creo que es fundamental, porque lo que pasa mucho ahora también tiene que ver con esa poca paciencia que tenemos para haber concretado lo que queremos. Nos decepcionamos rápidamente, digamos. A mí yo casi que doy un poco de pena por lo largo que se me hizo, porque se me dio después de los 50 años. Sin embargo, yo estoy bastante conforme con el tiempo que me llevó. Claro. Porque si me hubiera llevado menos, no me hubiera formado. Hubiera tenido esas carreras meteóricas que después no se sabe qué hacer con eso. Claro. ¿No? Viste que ahora hay muchos chicos que a través de las Y redes aparte sociales... nunca paraste de trabajar tampoco. Claro, ¿no? bueno, porque tampoco trabajar era ir aprendiendo. por un montón de años un éxito como Toc Toc, digo que... Sí. Digo, no estabas con una obra propia, pero digo, el actor estaba... No, digo, a ¿no? los 50, sí, coincido. Pero tiene que ver con eso de que te vas fortaleciendo, vas aprendiendo de qué se trata, vas forjando tu personalidad. Yo veo mucho ahora cómo se suspenden shows, Claro. veo mucho ataque de pánico, veo muchas dificultades, veo muchos chicos hablando con las palabras del representante, hablando con las palabras de su psicoanalista. Veo muchas canciones escritas que hablan de la plata que ganan, de lo canchero que se sienten ahora que llenan estadios. No es un desarrollo que uno anhele como algo que estaría bueno que te pase, ¿no? Claro. Es mucho más lindo ir tratando de hacer la profesión al mismo tiempo que tu propia vida. Exacto. No, diría que vaya acompañando eso, para que no sea lo que a veces termina siendo, que es un peso. No pueden salir a la calle, no quieren vivir donde viven, se tienen que mudar, no tienen una linda relación con el afuera, esa es otra cosa. Yo me encuentro con un espectador en la calle y es como me encontraba con una persona conocida, charlamos, intercambiamos, a mí no me molesta para nada. No tengo esa fama que incomoda. Sos una rara avis. No se igual, te tira nadie encima. Claro. Simplemente te dicen, yo cuando te fui a ver me pasó tal cosa. Yo te iba a ir a ver, pero pasó esto. Y el día Vos que salí esperás del teatro... a la gente en la puerta del teatro y lo haces siempre eso, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver con la estrategia con la que Sí. estrené Con el la que espectáculo. sí. Bueno, que dice Sí. que era teatro con garantía, que si de verdad no te llega a gustar, yo Te devolvemos el dinero. te espero y te devuelvo el dinero. Sí. Pero esa estrategia me llevó a tener una relación que yo ya tenía sin haber impuesto ese spot publicitario. Exacto. Que es encontrarme con la gente e intercambiar impresiones de lo que uno hace. Yo creo que el teatro ahí termina de ser lo que es.
En lo ficcional solo uno está cubierto por la dramaturgia, por la escenografía, por el vestuario, Exacto. por el espacio que manejó el director. Cuando termina el espectáculo y uno se encuentra cara a cara con el otro te expresa de verdad lo que le pasó. Y ahí uno aprende un montón. Yo he escuchado cosas hermosas de mi trabajo que lo enriquecen, digamos, no da para escaparme por la puerta de atrás, al menos en mi caso. Igual pienso, vamos a hablar de algo, de una anécdota que encierra El Equilibrista que me parece muy preciosa, pero que tiene que ver con tu viaje a Europa y redescubrirte y cerrar como un círculo, ¿no? Que eso Sí. es un poco El Equilibrista, pero debe ser muy impresionante. Porque no pasa mucho en el teatro, hace muchos años que voy al teatro, veo teatro, la conmoción que genera El Equilibrista. Digo, vos sos consciente mientras estás en escena, digo, ya tenés casi 800 funciones, venís transitando estos personajes, pero digo, cargarte semejante cuestión emotiva, digo, encima como actor, como artista que sos, y ver que la gente hace esto, Sí, sí, ¿no? Y qué fuerte eso. Sí. A mí me ha enseñado a subir arriba al escenario eso. Ah, mira. Porque a ese espectador que ya vino y le pasó eso y que vuelve con un ser querido para que le pase lo mismo que le pasó a él, no le puedo fallar. No. Y yo le podría fallar si yo lo hago mecánicamente, si yo lo hago como me enseñaron mis maestros, que es hacer creíbles las escenas simplemente, es hacer creíble el personaje. Claro. Hay un plus para que pase eso, y es el estado en el que tengo que estar yo en el momento de trasladar la obra. Yo creo que sea un unipersonal me ha ayudado mucho, porque soy el único responsable de que eso pase o no. Entonces no tengo escapatoria, no puedo culpar a nadie si no pasa, soy yo. Entonces, desde el principio hasta el final, estoy siempre pendiente de que eso llegue a pasar, porque eso es lo que vino a buscar el espectador. Sí. Pagó la entrada para eso. Y ha sido hermoso porque ha sido un aprendizaje que yo no le podría preguntar a ningún maestro, porque ninguno de mis maestros hizo 800 funciones como para advertirlo y poder darme una técnica, ¿no? Claro. Y de muchos actores que conozco tampoco han hecho o tantas funciones o este tipo de espectáculo que te lleva de la risa a la emoción, que va, como me dice el público, ¿no? Usted me llevaba de la risa a la emoción, de la risa a la emoción, hasta que en un momento me hizo caer en el precipicio de la emoción, ¿no? Claro. Que me encanta porque es muy gráfico, porque es así el Es que tiene el recorrido. dos cuestiones El Equilibrista en principio, porque ese personaje que llega es uno más de la platea que asume el compromiso de ocupar un espacio en la escena, digo, ¿no? De poner su cuerpo ahí medio de ritual y de... digo, ¿no? Y después transitar todo ese periplo, porque es como un periplo de un héroe, digo, es un recorrido donde vos te vas cargando emocionalmente y digo, me da la impresión que la emoción es inherente, digo, yo no imagino, y aparte reivindica algo que para mí es hermoso en el teatro, emocionarse. Sí. Ir o sea, pero che, es para llorar, pero llorar es un sentimiento muy hermoso también a veces, digo, ¿no? Además, yo creo que es una emoción feliz la del equilibrista, Sí. no es una emoción triste, porque tampoco fue así la esencia yo descubrí esto como por un milagro. Claro. Yo lo descubrí porque estaba lloviendo, y como llovía, no podía rodar mis escenas en exteriores, y decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelos, aun cuando mi abuela me dijo no vayas porque no recuerdo la dirección y no quedan más familiares. Esto pasó en Italia. Eso En claro, Europa. Sí, en Yugoslavia fue Yugoslavia. la película, y en Italia, Donde como encontraste- bien decías, donde nació mi mamá y mis abuelos, donde fui puerta por puerta, golpeando en una callecita, que era el recuerdo que tenía mi mamá, que jugaba hasta los 5 años en una calle empedrada, que en la esquina tenía una torre de piedra con un reloj en la parte superior, y ahí yo, sin hablar italiano, champurreando como podía, tocaba el portero y nombraba el apellido de mi abuelo, de mi abuela, y en todas las casas, como no me entendía del todo, en 3 casas me hicieron pasar. De Argentina, como que eran familiares de ellos, porque todos tienen familiares que llegaron en barco a la Argentina. Y llegué a tomar un licor que hacía una familia con las naranjas de la vereda, mientras trataban de dilucidar si era familiar de ellos o no, hasta que pudimos decirnos bien los apellidos, y
vino la decepción tremenda. No era esa. Y entonces me dijo, no importa, pero se queda a mangiare, va al gabinete, y se decía, no, yo me tengo que ir a encontrar mi familia. Claro. Una experiencia de vida preciosa. ¿Y la encontraste finalmente? Y la encontré y tuve que volver a la Argentina y decirle a mi abuela lo que me habían contado, que es el corazón del equilibrista, ¿no? ¿Por qué ella hacía 55 años que ni hablaba ni escribía? Esa decepción amorosa que ni mi mamá ni todos sus hermanos sabían. Y que a partir de ese momento yo la sabía. Una responsabilidad enorme. Y tenía que elegir con mi abuela cómo trasladar lo que había pasado a todos. De hecho, cuando yo llegué y fui a la casa de mi abuela y le dije, abuela, tengo esta valija llena de regalos, pero no te la puedo dar si vos no hablás por teléfono con tu hermana. No, dijo, yo no voy a hablar. No, abuela, tenés que hacerlo, si no yo no te... No sabés cómo relojeaba la valija, pobre abuela. Las ganas que tenía de encontrarse con todo eso. Me habían dado tantas cosas para darle. Y ella cuando yo le dije que había estado en el pueblo y que esa valija la traía de su casa, ella me miró y me dijo, entonces explotó la bomba en Italia. O sea, entonces te enteraste de todo. Claro. Y a partir de ahí yo me di cuenta que ella y yo éramos los únicos de la familia que sabíamos de verdad lo que había pasado. Bueno, ella me dijo, bueno, espérame acá. Y pasaron 10 minutos, 15 minutos, no venía. Y volvió peinada y vestida como para encontrarse personalmente con la hermana. Yo empecé a discar el teléfono rápido, ¿no? Y ella me empezó a decir, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y temblaba. Y lo más loco es que cuando atendieron y le pasé, a ella le salió la voz que tenía la última vez que había estado con su hermana. Una voz de nena de 17 años. Conmovedor. Y dijo 2 veces hola y cortó y me dio el teléfono, sacó el teléfono. No hablan, ¿eh? Yo hablé, yo ya cumplí. Y miraba la valija como diciendo, bueno, el pacto era que yo hablara, yo hablé. Abramos la valija. Ellos no hablan. Y yo, ¿cómo no van a hablar? A ver, permitime. Yo tomé el teléfono y, claro, yo escuchaba los sollozos de la hermana. No podía hablar. Qué tremendo. Muy fuerte. En gran medida, mucho de eso pasa en el equilibrista. Porque hay un rango de verdad. Vos decías, a veces los maestros nos enseñan técnica, digo, ¿no? Pero el teatro es un fenómeno vivo, real. Sí. ¿Viste? Lo hemos hablado alguna vez en alguna que otra nota. Cuando a mí me dicen, el teatro es una convención, vos compras la mentira. ¿Qué mentira? La mentira está en la calle, en la política, en un montón de lugares. Sí. Pero en el teatro hay una verdad, digo, ¿no? Yo veo ahí a alguien que transpira, se emociona, llora, se ríe, nos hace reír, nos hace llorar, se mete en su mundo, sale de su mundo. Sí, la confusión es que eso tiene que estar construido. Claro. Y al estar construido en los meses de ensayo, pareciera una mentira. Pero vos cuando subís a compartir eso con el espectador, no podés ser falso. Es distinto a mentir. Cuando uno miente lo hace descaradamente. Exacto. Ahí tenés que asumir la construcción que hiciste con el escenógrafo, con el músico, con el director, con el autor, con tu propio rol, y trasladarlo con un grado de verdad que no es la verdad de no contar una historia escrita en ficción. Exacto. La verdad de estar parado frente al espectador con los cojones bien puestos para poder trasladar todo eso que ensayaste. Esa cosa tremenda que a todos los actores nos pasa por la cabeza en algún segundo, y es, si yo paro acá, ¿qué pasa? Es una tragedia. Claro. Si yo me desconcentro acá, si yo me desconecto, si yo me desenfoco, ¿qué pasa acá? Es tremendo. Eso te hace ir directo a esa responsabilidad que es verdadera, porque te está pasando a vos ese temor. Exacto. No estás ahí sin ninguna responsabilidad. Estás absolutamente responsable de lo que prometiste a través de una entrevista, a través del valor de la entrada, a lo que le prometiste a todos los técnicos que armaron todo eso para que vos lleves a cabo
lo que tuvieron que hacer los espectadores para poder venir ese día. Claro. O sea, hay una serie de responsabilidades que son verdad. Eso es verdad. Y eso hace que el teatro no sea una mentira. Es una construcción, pero vos estás parado de verdad. Y le pasa al músico lo mismo, ¿no? Si el músico no toca los acordes que tiene que tocar, la melodía no sale. Y eso es verdad, lo tiene que hacer. Por más que la tiene ensayada la melodía. Exacto. Y la creó un día. Pero es verdad que vos te parás ahí para ofrecer tu corazón. Eso es así, no puede ser de otra manera. Cuando no es de otra manera es cuando el espectador sale del teatro y sale conversando de otra cosa se olvidó. Y hace otro plan y ya fue al teatro. Ya, estuvo lindo. Sí, pasa con el equilibrista, que insisto, la vi unas cuantas veces, que es de esos materiales que uno no quiere que se termine. Y después tiene algo, el equilibrista, que también lo tiene el amateur, que al hacer foco en algo tan sensible, en un material tan sensible para el espectador, en un momento todos somos equilibristas. Claro. Todos somos equilibristas. En un momento todos tenemos que caminar sobre la cuerda floja. En un momento todos tenemos una historia. Y esto que tiene mucho tu teatro, que uno se va con la idea de que yo también tengo una historia para contar. La de mi familia, yo la puedo contar. No sé si tan bien como la cuenta Ayub, pero yo la puedo contar. El valor del equilibrista es que mientras está transcurriendo mi historia, vos vas advirtiendo que vos tenés tu propia historia. Y exacto, en vez de simplemente participar de la mía, reflexionar sobre la tuya. Esa salida del teatro, extraordinaria, donde una señora una vez me dijo, mira, al final suben simbólicamente todos los personajes que estuvieron en la obra, ¿no? Se van elevando. Y una señora me dijo, yo mientras usted levantaba los vestidos, le iba poniendo la cara de mis familiares. Ay, qué fuerte eso. Yo creo que eso es el logro, que el teatro no sea dicho, mostrado, sino que te lo haga imaginar, que el espectador se imagine su propia familia a través de la historia de la familia de otro. Ahí es donde creo que se torna una experiencia personal ir al teatro, y por eso muchos espectadores quieren volver para que a un ser querido, son los hijos quieren que vean los padres, son los padres que ven los abuelos, para que le pase, a ver si le pasa lo mismo que le pasó en ese momento. Pero lo que le pasó no tiene que ver solo con lo que yo hago, tiene que ver con lo que le produjo. Exacto. Lo que uno hace, ¿no? Ese espejo es el que es valioso. Esta saga de entrevistas se llama Condenados al Éxito. Claramente es una ironía, porque para entender el éxito yo digo siempre que uno tiene que haber fracasado, si no, no tenés parámetro, digo, ¿no? Es aplicable a la idea de felicidad también, digo, ¿no? A la idea de plenitud. Bueno, tengo que haber tocado fondo para en algún momento entender eso. A lo largo de la charla veníamos un poco hablando de eso, porque es muy inherente a tu recorrido, pero cuando vos te preguntás, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito para vos? En un mundo de clics, de tengo tantas vistas, necesito tanta cosa, de un mundo absolutamente competitivo, voraz, como en el que estamos viviendo, ¿qué es el éxito para vos? Cuando uno cree tener éxito, le parece que todas las personas que van por la calle están en otro mundo, lejos del éxito, fuera del éxito. Es como si el éxito te hiciera creer que vos estás en un lugar y todos los demás están en otro. En ese momento uno tiene que salir corriendo y entremezclarse con los otros para poder seguir teniendo la sensación de que tiene algo de éxito. Yo defino que el éxito es intentar hacer lo que uno quiere, vaya como vaya. Me pasó y lo aprendí una noche, no sé si tengo 2 minutos. Claro. Bueno, yo venía del estreno de la obra en la que más había invertido, en la que más me jugaba. Había hecho un ensayo general al que había venido Mauricio Cartún, que era el supervisor autoral, y había salido todo mal. Yo había invertido el dinero que tenía para comprar mi primer departamento, la primera vez que iba a dejar de pagar el alquiler. Había construido un galpón de chapas transparentes que no entraba en mi departamento. Yo, ¿qué voy a hacer cuando el teatro me eche? ¿Y de dónde llevo las chapas estas? Le había pedido la música a Jaime Ross. La escenografía me la había hecho Graciela Galán, que la había perseguido, estaba en París ella. Y la esperé. Y esa noche volví a casa
estábamos a 20 días del estreno, había salido todo mal y me latía el corazón de una manera, digo, ¿por qué hice esto? ¿Cómo voy a creer yo que mi obra actuada, escrita y producida por mí, todo iba a funcionar? Y no me paraba el latido y me subí al balcón y me acosté para mirar el cielo, para pensar que había cosas más grandes que lo que a mí me pasaba. Digo, hay un barrio, hay una provincia, hay un país, hay un continente, hay un universo. No puede ser que lo mío sea tan importante en este momento. Me latía desde la cabeza hasta el corazón, como si me tenía una vergüenza terrible, ¿viste? Una sensación. Y venía una amiga conmigo a cenar esa noche, que me tocó el portero y yo de arriba le dije, no, estoy mal, no estoy como para encontrarnos, vení otro día. Y digo, no, subo, subo. Y me preguntó, ¿qué te pasa? Estoy desesperado porque la obra que escribí no va a funcionar, salió todo mal, invertí todo el dinero que tenía. ¿Y por qué invertiste todo el dinero que tenía? Me dice ella. Y porque yo quería que fuera un espectáculo que tuviera todo, que no le faltara nada. Le hice una escenografía con un galpón de chapa transparente, que no sé dónde me lo voy a meter ahora cuando el teatro me eche. ¿Y por qué hiciste? Y porque yo quería trabajar con Graciela Galán, que estaba en París y ella había hecho la escenografía de las obras que a mí más me gustaban. Y voy a tener que decirle a Jaime Ross que lo llamé y que todo, que me hizo la música. ¿Pero por qué te la hizo Jaime? ¿Por qué no pediste un amigo tuyo, alguien más sencillo que fuera? Y porque yo quería que la música de Jaime Ross, que era profunda y simple como mi obra, fuera la que acompañara. Y ella me dijo, pero entonces hiciste lo que querías. Claro. Y a mí se me pasó todo. Dije, claro. Era esto. Y ahí me di cuenta que en haberme animado a hacer lo que quería, estaba el éxito. Si no funcionaba, yo ya había hecho la experiencia que necesitaba hacer y descubrí de verdad, porque después funcionó, te diría que boxeando 1 año y medio hasta que funcionó. Mientras tanto, le gustaba mucho a los 40 que venían y que los domingos yo miraba por los agujeritos, veía que habían venido con alguien más. Entonces yo sentía que ese empezaba a pasar. Ese aplauso de 40 un día podría ser de 400, pero había que esperar. Y fue lo que pasó, 2 años después pasó. Pero yo me di cuenta ahí que el éxito es lograr hacer lo que uno se propone. Y después no importa lo otro, lo que pase después. Porque también detrás del fracaso yo creo que se esconde el éxito. Claro. El fracaso es como un piano que cae de un 5º piso y entre el ruido que hace y las maderas que se rompen y el polvo que se va abriendo, entre todo eso se va escondiendo el éxito si uno sabe mirar. Uno advierte por qué se cayó el piano, qué hizo mal, qué no escuchó, qué no vio. Si uno está atento, yo creo que de un fracaso puede salir un éxito tranquilamente. Gracias, Mauricio. Por favor. Hermosa charla. Gracias. Nosotros nos encontramos en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, en cualquier teatro donde vean una obra donde está Mauricio Dayoud, no se la pierdan, no se la pierdan. Gracias. Gracias.